Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo el 9º capítulo de Five Nights Los Ojos de Plata. Espero que lo disfruten. Carlton abrió los ojos desorientado, la cabeza le latía de forma dolorosa y atronadora. Estaba medio sentado, apoyado contra la pared, y se dio cuenta de que no podía mover los brazos. Sentía pequeñas punzadas de dolor y un cosquilleo entumecido por todo el cuerpo. Intentó moverse para aliviar la sensación, pero estaba sujeto de algún modo, y los escasos movimientos que podía realizar solo conseguían que le dolieran más zonas del cuerpo. Miró a su alrededor tratando de ubicarse. Parecía un almacén. Veía cajas apiladas a lo largo de las paredes y latas vacías de pintura y otros productos de limpieza por el suelo, pero había más. Montones de tela peluda por todas partes. Carlton los miró soñoliento. Se sentía aturdido, como si pudiera volver a dormirse fácilmente si cerraba los ojos, no sacudió con fuerza la cabeza intentando despejarse. Oh, no, gruñó al sentir que le palpitaba la cabeza y que se le revolvía el estómago. Apretó los dientes y cerró los ojos con la esperanza de que el latido y las náuseas remitieran. Al final lo consiguió, ya que se redujeron hasta ser manejables, y volvió a abrir los ojos para empezar de nuevo. Esta vez tenía la mente un poco más clara y bajó la mirada para ver qué lo retenía. Oh, no estaba embutido dentro del pesado torso con forma de barril de un disfraz de muñeco, la parte superior descabezada de alguna clase de animal. Tenía los brazos atrapados dentro y sujetos a los lados en una posición forzada mediante algún tipo de estructura. Los brazos del disfraz colgaban inertes y vacíos a los costados, y sus propias piernas asomaban incongruentes por debajo, pequeñas y delgadas en comparación. Sentía otras cosas dentro del torso del muñeco, piezas de metal que se le clavaban en la espalda. También sentía algunas zonas en carne viva, y no habría sabido decir si lo que le resbalaba por la espalda era sudor o sangre. Algo le apretaba los lados del cuello, y cuando giró la cabeza, aquello se le clavó en la piel. El pelo del disfraz estaba sucio y apelmazado. Su color ajado podía haber sido azul brillante algún día, pero ahora no era más que beige con un toque azulado. Vio una cabeza del mismo color encima de una caja de cartón a pocos metros de distancia, y la miró con un asomo de curiosidad, pero no habría sabido decir qué se suponía que era. Parecía que a alguien le hubieran pedido que hiciera un animal y hubiera hecho exactamente eso, con mucho cuidado de que no se pareciera a ninguna especie en concreto. Recorrió la sala con la mirada y fue dándose cuenta de dónde estaba. Los montones de tela tenían rostro. Eran disfraces vacíos, muñecos del restaurante desinflados y tirados en el suelo que lo miraban con ojos vacíos, como si quisieran algo. Miró a su alrededor intentando analizar la situación con calma, a pesar de que el corazón le latía agitado en el pecho. La estancia era pequeña, y una única bombilla la iluminaba con luz débil y titilante desde el techo, lo que confería una inquietante sensación de movimiento a toda la habitación. Un pequeño ventilador metálico de mesa, teñido por el óxido, oscilaba suavemente en un rincón, pero el aire que soplaba estaba cargado del sudor acumulado en aquellos disfraces que llevaban una década sin lavarse. Carlton tenía calor, el ambiente estaba demasiado cargado. Intentó levantarse, pero sin los brazos no podía apoyarse. Al moverse sintió otra náusea intensa y una punzada de dolor en la cabeza. «Yo no haría eso», farfulló una voz áspera. Carlton miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Y entonces la puerta se abrió. Se movía lentamente. Entre tanto terror, Carlton sintió un arrebato de impaciencia. «¿Quién es? Sácame de aquí», dijo con desesperación. La puerta gimió como un animal herido al abrirse casi por sí sola y revelar un marco vacío. Después de una breve pausa, un conejo amarillo asomó la cabeza con las orejas inclinadas formando un ángulo desenfadado. Se quedó quieto un instante, casi posando. A continuación entró botando con elegancia, sin rastro de los movimientos rígidos y mecánicos de los animatrónicos. Después de un pequeño baile de pies, giró e hizo una profunda reverencia. Entonces levantó las manos y se quitó su propia cabeza para revelar al hombre que había dentro del disfraz. «Supongo que no debería sorprenderme», dijo Carlton. Sus nervios dieron pie a una ocurrencia automática. «Nunca te fíes de un conejo». No tenía sentido, no era gracioso, pero las palabras le salían de la boca sin que su cerebro tuviera nada que ver. Todavía estaba mareado, le dolía la cabeza, pero de pronto sentía una claridad visceral. Esto es lo que le sucedió a Michael. Tú eres lo que le sucedió a Michael. «Silencio», dijo Dave. Carlton abrió la boca para contestar, pero la réplica mordaz murió en su garganta al ver la cara del guarda. Cuando lo habían conocido, parecía desmejorado, exhausto e inútil. Pero ahora, delante de Carlton, vestido con su absurdo disfraz de conejo, tenía un aspecto distinto. En principio, su rostro era el mismo, rasgos demacrados y ojos hundidos, piel como gastada por el tiempo y a punto de romperse, pero ahora Carlton distinguía una innegable energía malvada, una vitalidad mezquina.
Años atrás, Carlton había pensado que había dos tipos de personas malas. Por un lado, estaban los malos evidentes, como su profesor de lengua de sexto, que gritaba y lanzaba borradores, o el niño de quinto que se peleaba con críos más pequeños después de clase. Ese tipo de persona era fácil de reconocer, ya que sus ofensas eran públicas, brutales e innegables. Pero también estaba esa otra clase de tirano malvado, aquel que se volvía rencoroso cuando arañaba algún resquicio de poder y que cada vez se sentía más maltratado por su familia, que no lo apreciaba, por sus vecinos, que lo desairaban de maneras imperceptibles, y por el mundo, que por alguna razón les arrebataba algo esencial. En ese momento tenía delante a alguien que había pasado gran parte de su vida luchando como una rata acorralada y que se había envuelto en un manto de amargo sadismo para, finalmente, convertirlo en parte de sí mismo. Atacaba a otros y se regodeaba en su sufrimiento, pues sentía que el mundo le debía aquellos placeres crueles. El rostro del guarda, que se deleitaba con el dolor y el miedo de Carlton, era una de las cosas más aterradoras que había visto jamás. Abrió y cerró la boca. Al final recobró la voz con valentía. ¿Qué nombre es ese para un asesino en serie, Dave? Le dijo. Sonó como un graznido tembloroso, en sus palabras ni siquiera resonó un tonillo bravucón. Dave no pareció oírlo. Te he dicho que no te muevas, Carlton, dijo con tranquilidad. Dejó la cabeza de conejo encima de una caja de plástico y comenzó a toquetear los cierres de la nuca. No es una orden, es una amable advertencia. ¿Sabes en qué te he metido? ¿En tu novia? Dijo Carlton. Dave esbozó una ligera sonrisa. Qué gracioso eres, dijo con desprecio. Pero no. ¿No llevas un disfraz, Carlton? No exactamente. Mira, estos trajes se diseñaron con dos objetivos, para que los llevara gente como yo y para animatrónicos como los que se ven en el escenario, ¿entiendes? Carlton asintió, o comenzó a hacerlo, pero al ver que Dave levantaba una ceja se detuvo. He dicho que no te muevas, dijo. El cuello de su disfraz se abrió y empezó a soltarse un segundo cierre en la espalda mientras hablaba. Resulta que todas las piezas del animatrónico siguen dentro de ese traje, es solo que están sujetas por resortes como este. Dave se acercó al montón de disfraces, escogió uno y le llevó el torso verde y peludo sin cabeza a Carlton. Sostuvo el traje toqueteando dos piezas de metal sujetas a ambos lados del cuello. Estos son los resortes, explicó, acercando tanto la pieza al rostro de Carlton que este casi no podía enfocarla con la mirada. Mira. Tocó alguna parte del resorte de forma tan imperceptible que Carlton no vio lo que había hecho. La pieza se cerró con el ruido del petardeo de un coche. El chico se quedó tieso y, de pronto, se tomó mucho más en serio la orden de no moverse. Ese traje es muy viejo, es uno de los primeros que fabricó Henry, y puedes activar los resortes muy fácilmente si no sabes lo que haces, prosiguió Dave. Casi no hace falta ni moverse. ¿Henry? Preguntó Carlton, intentando concentrarse en lo que le decía aquel hombre. Todavía le parecía estar oyendo el chasquido, como si fuera una canción pegadiza que se repetía una y otra vez en su cabeza. Voy a morir, pensó por primera vez desde que se había despertado. Este hombre me va a matar, voy a morir, ¿y entonces qué? ¿Se enterará alguien? Apretó la mandíbula y miró a Dave a los ojos. ¿Quién es Henry? Henry, repitió Dave. Parecía sorprendido. El padre de tu amiga Charlie. ¿No sabías que fue él quien construyó este lugar? Ah, vale, sí, contestó Carlton, confuso. Es que siempre he pensado en él como el padre de Charlie. Claro, dijo Dave con el murmullo educado que utilizaba la gente cuando no le importaba lo que se había dicho. Bueno, pues ese es uno de sus primeros trajes. Y si activas uno de los resortes, sucederán dos cosas. Primero, todos los resortes se cerrarán hacia ti y te causarán profundos cortes, y una décima de segundo después todas las piezas del animatrónico que sujetaban, todo ese acero y plástico duro se te clavará en el cuerpo al instante. Morirás, pero será una muerte lenta. Sentirás como se te perforan los órganos, el traje se empapará con tu sangre, y sabrás que te estás muriendo durante unos interminables minutos. Intentarás gritar, pero no podrás. Tendrás las cuerdas vocales cortadas y los pulmones se te irán llenando de tu propia sangre hasta que te ahogues. Tenía la mirada perdida. Carlton supo con una certeza escalofriante que aquello no era una predicción. Dave estaba recordando. ¿Cómo? Se le quebró la voz y volvió a intentarlo con un áspero susurro. ¿Cómo lo sabes? Dave lo miró a la cara y esbozó una amplia sonrisa. ¿Cómo crees tú que lo sé? Dejó en el suelo el disfraz y se llevó las manos a la espalda para desatarse la última parte del traje que vestía en ese momento. Le llevó bastante tiempo. Carlton lo observó durante varios minutos manosear los mecanismos que había debajo del cuello del traje. Por fin se lo quitó con un gesto exagerado. Carlton soltó un gemido de impotencia y terror. Dave no llevaba camisa bajo el disfraz. Podía ver su pecho desnudo incluso a la luz débil y titilante de la sala.
Tenía la piel cubierta de unas horribles cicatrices, unas líneas blancas que le dibujaban un patrón simétrico en la carne, igual a ambos lados de su cuerpo. Dave vio cómo lo miraba y se rió con un sonido repentino y alegre. Carlton se estremeció al oírlo. El hombre separó los brazos del cuerpo y se dio la vuelta lentamente, para que Carlton tuviera tiempo de sobra de ver que había cicatrices por todas partes. Le cubrían la espalda como un delicado encaje y se le extendían hasta la cintura de los pantalones de conejo, como si continuaran hasta abajo del todo. En la nuca, donde las marcas eran de mayor tamaño y más visibles, 2 cicatrices dibujaban líneas paralelas desde el nacimiento del cuello hasta el cráneo y desaparecían bajo el pelo. Carlton intentó tragar saliva. Tenía la boca tan seca que no habría podido hablar aunque hubiera tenido algo que decir. Dave le dirigió una sonrisa desagradable. «No te muevas», repitió. «Está aquí, tiene que estar aquí», gritó Marla, mirando desesperada la puerta que conducía a Freddy's. Se retorcía las manos, que ya tenían los nudillos blanquecinos. Charlie la observaba con impotencia. No había nada que decir. La puerta ya no estaba cubierta de cadenas. De hecho, ya no era una puerta. Estaba soldada, el metal se había fundido con el marco de forma impecable y las bisagras habían desaparecido bajo soldaduras irregulares. Todos miraban fijamente en la misma dirección, incapaces de comprender lo que veían. Charlie movió los pies. Había pisado un charco al salir corriendo del coche y ahora tenía los zapatos y los calcetines empapados y helados. Parecía imperdonable pensar en su propia incomodidad en un momento como aquel, pero no lo podía evitar. «Esto es una locura, ¿quién podría hacer algo así?», dijo Marla, boquiabierta. Levantó las manos de pura frustración. Casi gritaba, «Alguien ha cerrado esto soldándolo. ¿Y si Jason está ahí dentro?». Se tapó la cara con las manos. Jessica y Lamar se adelantaron para consolarla, pero ella los apartó. «Estoy bien», se limitó a decir, pero no se movió y siguió mirando el punto en la pared en el que antes había una puerta. Marla parecía más pequeña, menos ella misma. La energía que la había empujado hasta entonces y que era fruto del pánico había desaparecido y la había dejado vacía, sin rumbo. Ignoró a los demás y miró a Charlie, que le devolvió la mirada, incómoda. «¿Qué hacemos?», preguntó. Charlie negó con la cabeza. «No lo sé, Marla. Si está ahí dentro, tenemos que sacarlo. Debe de haber alguna forma». «Tiene que haber otra entrada», la secundó John, aunque hablaba con más seguridad de la que sentía Charlie. «Freddy's tenía ventanas y una puerta de servicio, ¿no? También debía de haber salidas de emergencia. Tiene que haber algo». «Calla», gritó Marla. Todos se quedaron paralizados. Señalaba hacia el suelo. «¿Qué pasa?», preguntó Charlie, que se acercó a ella. «Es la huella de Jason», contestó Marla. «Mira, se ve la pisada, son esas estúpidas zapatillas en las que se gastó la paga de todo un año». Charlie bajó la mirada. Marla tenía razón. Había una pisada embarrada más o menos de la talla del pie de Jason, y era reciente. El rostro de Marla había vuelto a la vida con furia y determinación. «Parece que acaba de estar aquí», dijo. «Mira, se ve que las huellas giran y vuelven a marcharse. La puerta ya debía de estar soldada cuando llegó. Seguramente siga por aquí. Vamos». Las pisadas de Jason se adentraban en el corredor, hacia la oscuridad. Se agacharon hacia el suelo para seguir el rastro. Charlie se quedó atrás, sin ayudar, pero sin perder tampoco de vista la linterna que se balanceaba más adelante. Se estaba olvidando de algo que debería saber. Algo sobre Freddy's. Al ver que se había separado del grupo, John dejó que los demás se adelantaran. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Charlie sacudió la cabeza. «Sí, no pasa nada, sigue». El chico esperó a que dijera algo más, pero ella miraba fijamente en la oscuridad. «Otra entrada, lo encontré». La voz de Jessica atravesó la oscuridad. Charlie volvió en sí misma y corrió para alcanzar a los demás. Lamar tenía otra vez la linterna y apuntaba con ella hacia un respiradero que había cerca del suelo. Estaba viejo y oxidado. Vieron la tapa tirada en el suelo, entre pisadas y restos de barro. «Jason, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando?», resopló Marla, que se arrodilló junto al conducto de ventilación. Su tono se debatía entre el pánico y el alivio. «Tenemos que ir tras él». Charlie vaciló, pero no dijo nada. «Es demasiado pequeño», apuntó John, «no creo que ninguno de nosotros entre por ahí». Marla se miró a sí misma y después a los demás uno a uno, como calculando. «Jessica», dijo con decisión. «Venga». «¿Qué?». Ella miró hacia un lado, como si pudiera estar refiriéndose a otra persona. «No creo que quepa, Marla. Eres la más delgada. Simplemente, inténtalo, ¿vale?». Jessica asintió, fue hacia el respiradero y se arrodilló en el cemento embarrado del corredor. Analizó el agujero durante un instante e intentó meterse, pero los hombros casi no entraban. Enseguida volvió a salir sin aliento. «Marla, no quepo, lo siento».
Sí que cabes. Por favor, Jessica. La chica volvió la mirada hacia los demás. Charlie vio que estaba casi lívida, con una desagradable inexpresividad. Es claustrofóbica, pensó, pero antes de que pudiera decir nada, Jessica estaba otra vez en el conducto de ventilación y se retorcía para intentar entrar. Por favor, repitió Marla. Jessica salió disparada como si algo la hubiera mordido. No puedo, dijo con la respiración acelerada y superficial, como si hubiera corrido un sprint. No entro. Tiene que haber otra forma. Charlie extendió el brazo entre Marla y Jessica, como para detener una posible pelea. Cerró los ojos e intentó recordar una vez más. Se imaginó el restaurante, pero no como lo habían visto esos últimos días, sino como había sido en el pasado. Las luces brillaban con fuerza y estaba lleno de gente. Eso es, solía hacer calor, el ambiente se cargaba. En verano olía a pizza, a fritanga y a niños sudorosos. Mi padre solía decir, ¿a quién se le ocurriría poner una claraboya en un armario? Cuando lo dijo, se sintió aliviada. Todavía le parecía estar viendo el almacén con el techo abierto. Sam y ella solían deslizarse dentro y disfrutar de la corriente de aire fresco que entraba por arriba. Ahí lo tenemos. Vamos al tejado, dijo John interrumpiendo los recuerdos de Charlie.